Carlos Mario Rangel, médico oftalmólogo, especialista en retina, vitrio y uveitis de la Clínica Foscal Internacional y Centro Oftalmológico Virgilio Galvez. El día de hoy vamos a hablar sobre patología retiniana y de las 4 patologías que todo médico general debe conocer para su correcto abordaje diagnóstico inicial cuando se presenten los pacientes en los servicios de urgencia. Vamos a tratar sobre retinopatía hipertensiva, oclusiones venosas y arteriales retinianas, retinopatía diabética y desprendimiento de retina. Antes de iniciar es importante dar un repaso a la anatomía retiniana. La retina es derivada del cerebro y por lo tanto es de las estructuras más importantes a nivel ocular, ya que de su correcto funcionamiento depende la calidad de la visión. La retina tiene dentro de ella, por así decirlo, se encuentra el nervio óptico. A través del nervio óptico emerge la arteria central de la retina, la cual se va a dividir en 4 ramas principales: la rama nasal superior, nasal inferior, temporal superior y temporal inferior. Es la encargada de llevar la sangre al tejido retiniano. Las venas retinianas son las encargadas de recoger dicha sangre, y dichas venas también van a converger a nivel de la cabeza del nervio óptico en la vena central de la retina para hacer el drenaje venoso. Clásicamente las venas son un poco más gruesas y más oscuras que las arterias. Entre la arcada vascular temporal superior y la arcada vascular temporal inferior se encuentra el área macular, y en la parte más central del área macular podemos observar la región foveal, que es la región encargada de la visión de alta definición, la visión de los colores, que es la visión que me permite ver los detalles de manera adecuada. Haciendo un corte tomográfico de la retina a este nivel, podemos ver lo que es la tomografía de coherencia óptica u OCT macular de una persona normal. Este medio diagnóstico, con la tecnología avanzada de hoy en día, permite realizar una biopsia óptica, es decir, podemos ver cada una de las capas de la retina en una sola fotografía, y podemos observar detalles desde la parte más interna a la parte más externa del globo ocular. En la región central de la retina o la mácula podemos observar detalles desde la cavidad vítrea y cada una de las capas de la retina, pasando por la membrana limitante interna, la capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares, la capa plexiforme interna, capa nuclear interna, capa plexiforme externa, capa nuclear externa, membrana limitante externa, capa de elipsoides, los segmentos o las puntas de los fotorreceptores de los conos y el EPR, y a su vez nos permite ver detalles de la porción vascular de la uvea, que se llama la coroides, y cada una de sus capas, la coriocapilares, la región de Sattler y la región de Haller, y además podemos observar la unión esclerocoroidea. Antes de iniciar, es muy importante saber que la retina es el único lugar del cuerpo donde el médico puede ver de manera directa el estado de la microvasculatura corporal. Por lo tanto, es el tejido que nos permite evaluar o hacer una idea de cómo se encuentra la vasculatura retiniana, y nos puede inferir de ciertas patologías sistémicas si están haciendo daño o no a nivel de otros órganos o sistemas.
y en este caso pues la hipertensión es una de las enfermedades que presenta dicho daño. Vamos a hablar de la retinopatía hipertensiva. Como ustedes saben, la hipertensión arterial es definida como aquella presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Hoy en día sigue siendo un problema de salud pública enorme a nivel nacional y mundial, generando muertes de aproximadamente 10 millones al año en todo el mundo. Y estos números tienden a aumentar debido básicamente a los malos estilos de vida de nuestra población. Esta hipertensión arterial va a generar múltiples alteraciones a nivel de la circulación, no solamente de la retina, sino de la coroides y del nervio óptico. Y dentro de las alteraciones a nivel ocular que puede generar la hipertensión, la retinopatía hipertensiva es la manifestación más común. Lo más importante de la retinopatía hipertensiva en sí es saber que la presencia de ella no me va a condicionar como tal a una pérdida de visión si el paciente tiene estadios de retinopatía hipertensiva leve o moderado, sino me va a condicionar a la aparición de daños en otros órganos, como a nivel del cerebro o a nivel del corazón. Dentro de las manifestaciones oculares, como vamos a ver que la hipertensión puede hacer daño de la retina, la coroides, el nervio óptico o de los vasos específicos de la retina, arterias o venas. Dentro de dichas manifestaciones, como ya dijimos previamente, la retinopatía hipertensiva es la manifestación más común y este daño a nivel de la retina se puede presentar tanto por una elevación aguda o crónica de las cifras tensionales. Y muchas veces dichos cambios vasculares retinianos reflejan la severidad y la duración de la hipertensión arterial. Para que se presenten cada uno de estos cambios a nivel del fondo de ojo, previamente se presentan unas fases: la fase vasoconstrictora, esclerótica y exudativa. En la fase vasoconstrictora, como su nombre lo indica, hay una estrechez arteriolar, la cual puede ser difusa o localizada. En la fase esclerótica, esta contracción es tan marcada que las arterias prácticamente pierden su coloración normal y se tornan como una coloración blanquecina. Y en la etapa exudativa, el daño por la hipertensión es tan marcado que altera la barrera hematorretiniana interna, que va a hacer que se presente fuga del contenido plasmático a la parte externa de los vasos sanguíneos, produciendo alteraciones como hemorragias o depósitos de lipoproteínas en la retina. En el 2004, Mitchell y Wong publican una nueva clasificación de la retinopatía hipertensiva que es mucho más práctica a la que existía previamente. Y básicamente dicha clasificación actual lo que nos muestra es, de acuerdo a las fases de la retinopatía hipertensiva, nos muestran grados de daño en la retina por la hipertensión. En las fases leves o en el grado leve hay un estrechamiento arteriolar generalizado o focal, hay muescas o cruces arteriovenosos y hay una opacificación de la pared de las arteriolas. En el grado moderado hay una aparición de hemorragias, microaneurismas, manchas algodonosas, exudados duros o una combinación de dichos hallazgos que se producen a consecuencia de una fase exudativa de la enfermedad. Y una retinopatía hipertensiva de grado maligno es cuando se presentan los signos de retinopatía moderada con un edema del disco asociado y además se presentan cifras tensionales, ya sean sistólicas o diastólicas, mayores de 180 y o 120 milímetros de mercurio respectivamente. En esta imagen podemos observar cambios de la retinopatía hipertensiva.
A este lado vamos a ver cambios de la retinopatía hipertensiva leve, vemos estrechamientos arteriolales focales y acá vemos los cruces arteriovenosos. Clásicamente la arteria pasa sobre encima de la vena y hace que la vena al cruzarla modifique su dirección normal. Acá en esta otra imagen podemos seguir observando los cruces arteriovenosos y vemos cómo hay una opacificación de las paredes arteriales. En los grados moderados, por daños de la barrera hematorretiniana, podemos presentar las hemorragias intrarretinianas o las manchas blanco-algodonosas que representan infarto de la capa de fibras nerviosas. Y en el grado maligno, pues vamos a observar una combinación de los hallazgos de retinopatía hipertensiva moderada asociado a edema del disco óptico. Vemos cómo se pierden los bordes de la cabeza del disco óptico. En estas otras imágenes podemos observar cómo a medida que hay grados de hipertensión arterial tanto sistólica como diastólica elevadas, se presentan claramente alteraciones mucho más marcadas a nivel del fondo de ojo. En esta imagen podemos observar una pérdida completa de los bordes del disco óptico asociada a una fuga marcada de lipoproteínas a través de los vasos arteriales dilatados y dañados, y vamos a ver también la presencia de hemorragias intrarretinianas. Y como vemos a lo largo de todas las fotografías, a medida que encontramos valores de tensión arterial un poco más controlados, dichos cambios se pueden tornar irreversibles. El tratamiento de la retinopatía hipertensiva básicamente es el manejo hipertensivo, y nosotros clínicamente lo que podemos observar cuando hay pacientes con el grado maligno de hipertensión, una vez controlada esta hipertensión maligna, vamos a ver un cambio de dichos hallazgos. Y ya de acuerdo a ciertas alteraciones como isquemia retiniana o edema macular, si se llegan a presentar, los podemos manejar con láser de retina o medicamentos antiangiogénicos, pero no es lo usual. No es lo usual que tengamos que llegar a manejarlos con este tipo de fármacos, porque por lo general no se producen dichas alteraciones. A nivel de la coroides, la hipertensión puede generar ciertos cambios, como necrosis fibrinoide, falla en la perfusión de la coriocapilares, necrosis isquémica del EPR, y si hay una necrosis isquémica del EPR, va a haber un daño en el mecanismo de bomba que tiene esta parte de la retina y que en últimas va a permitir la acumulación de fluido subretiniano. Y clásicamente, cuando hay esos infartos a nivel de la coroides, se pueden producir unos hallazgos al fondo de ojo característicos como los puntos de Elchin o las estrías de Sigris. En esta imagen podemos observar las estrías de Sigris o los puntos de Elchin. Básicamente, el daño de la coroides se debe a un aumento o se produce básicamente por grados malignos de hipertensión que llevan a que se dañe completamente la coroides y se altere la perfusión, no solamente a nivel de la coroides, sino de la retina. Y cuando hay una coroidopatía hipertensiva, básicamente el paciente tiene unos grados de tensión extremadamente elevados que, si no se manejan pronto, pueden llevar a una mortalidad en los pacientes. Dentro de las complicaciones vasculares retinianas, la hipertensión arterial no controlada puede llevar a una oclusión de la vena central de la retina. Si dicha vena se ocluye, pues la sangre que ella se encarga de sacar, pues no se va a sacar, va a quedar acumulada y va a ocasionar complicaciones como el edema macular o el glaucoma neovascular. En las oclusiones arteriales de la retina, como vemos acá, hay una palidez marcada de la retina a nivel macular y son patologías que son de un pronóstico visual pésimo, ya que los pacientes por lo general se presentan con visiones de percepción luminosa o NPL o no percepción luminosa. Y otra de las complicaciones
son los macroaneurismas arteriales retinianos. Debido a las cifras tensionales elevadas, hay una alteración de las capas de las arterias retinianas que va a llevar a que éstas se debiliten y se originen macroaneurismas. Dichos macroaneurismas secundariamente pueden generar complicaciones como hemorragias intrarretinianas, subretinianas, prerretinianas o vítreas que van a alterar la visión de los pacientes. Clínicamente, ¿qué asociaciones se ha visto que puede generar un daño en la retina por la hipertensión con otros órganos blancos? Pues se dice que por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la tensión arterial hay un estrechamiento más marcado del calibre arteriolar, y muchas veces hay pacientes que al fondo de ojo vemos dicho estrechamiento arteriolar y el paciente clínicamente no tiene, en sus exámenes de rutina no tiene un diagnóstico de hipertensión y se la encuentra normal. Se ha visto que dichos hallazgos retinianos de estrechamiento arteriolar, ya sea difuso o focal, pueden predecir el desarrollo de hipertensión en el futuro. Además, algo muy importante es que ciertos hallazgos al fondo de ojo se han relacionado también con daños a nivel del cerebro por accidentes cerebrovasculares. La presencia de estrechamiento arteriolar retiniano se ha relacionado con presencia de ACVs lacunares. La presencia de hemorragias retinianas por hipertensión se han asociado a ACVs hemorrágicos. La presencia de hilos de plata o hilos de cobre al fondo de ojo pueden predecir el desarrollo de ACVs isquémicos, y la dilatación venosa retiniana puede predecir el desarrollo de ACVs hemorrágicos. Además, la presencia de retinopatía hipertensiva puede predecir enfermedad arteriosclerótica a otro nivel, como calcificación de las arterias coronarias, rigidez de los vasos sanguíneos del cuello, hipertrofia del ventrículo izquierdo y daño a nivel de la raíz aórtica. Y también dichos signos de hipertensión a nivel del fondo de ojo están relacionados con cardiopatía isquémica y falla cardíaca congestiva. Entonces, ¿cuál es el mensaje importante que se deben llevar a casa? Que la hipertensión arterial tiene efectos sobre la vasculatura retiniana, inclusive hallazgos como el estrechamiento arteriolar pueden predecir el desarrollo de hipertensión en el futuro en pacientes que previamente no lo eran. Y lo más importante es que los hallazgos de retinopatía hipertensiva nos dan un pronóstico sobre el riesgo que tiene ese paciente de desarrollar un daño de órgano blanco como el cerebro o el corazón en el futuro. Vamos a pasar ahora al tema de retinopatía diabética. Básicamente, la retinopatía diabética es un desorden de la microvasculatura retiniana generado por niveles elevados de azúcar a nivel sanguíneo, y clásicamente se clasifica o se manifiesta, por la presencia de microhemorragias o microaneurismas y ciertos signos de aumento de la permeabilidad retiniana que generan un edema, que pueden generar pérdida de la visión y en última ceguera. La retinopatía diabética hoy en día es la principal causa de ceguera en nuestro medio y a nivel mundial, y en personas que están en una edad joven o en una edad más tardía. En el 2017, en Colombia, en asociación con la empresa farmacéutica, se desarrolló un barómetro para mirar cómo se encontraba nuestro país, tanto médicos, oftalmólogos y pacientes, en cuanto a su conocimiento en diabetes. ¿Qué se encontró? Que el 53% de los pacientes decían que había mucho tiempo de espera para sus citas con el oftalmólogo.
El 32% de las personas que proveen los servicios médicos no tienen en su institución guías o protocolos para la detección y manejo de la patología ocular relacionada a la diabetes. El 80% de los pacientes con pérdida visual, ya sea por retinopatía diabética o edema macular diabético, no pueden desarrollar sus actividades del diario vivir como el manejar, el leer o tareas de la casa. El 70% de los pacientes con edema macular diabético tienen a su vez pobre salud física y mental. El 23% de los pacientes refiere que nunca su médico les habló sobre las complicaciones a nivel ocular por culpa de la diabetes. El 26% de los oftalmólogos refiere que durante su entrenamiento no recibieron un entrenamiento específico sobre la patología, y que un 4% de las personas decía que su visión alterada por la diabetes no le permitía manejar su diabetes, es decir, no le permitía ver sus medicamentos, no le permitía usar el glucómetro para llevar el correcto control. ¿Cómo se produce el daño de la retina por la diabetes? Básicamente hay daño a nivel de los capilares retinianos, daño a nivel de la función plaquetaria y daño a nivel del flujo sanguíneo. La alteración de los capilares retinianos va a llevar a un daño de la barrera hematorretiniana con una hiperpermeabilidad y edema secundario. Entonces, como vemos en esta fotografía, ese daño de la barrera hematorretiniana permite el desarrollo de hemorragias y la acumulación de depósitos lipídicos en la parte retiniana. La alteración de la función plaquetaria va a llevar a una oclusión arterial que, como vemos acá en esta angiografía, vemos que hay unas áreas de isquemia o de no perfusión a nivel de la retina, que es porque ya no llega flujo sanguíneo a dicho nivel. La combinación de esta ruptura de la barrera hematorretiniana y la presencia de áreas de no perfusión va a llevar a que se incremente la expresión de ciertos factores proinflamatorios y de ciertas citoquinas y de ciertos factores proangiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular, que llevan a que aparezcan más edema macular o aparezca neovasos o vasos sanguíneos nuevos, los cuales tienen la característica de tener una pared anormal que permite el sangrado fácilmente. En el 2003 se desarrolló la clasificación internacional para la retinopatía diabética. Se clasifica en 3 estadios: aparentemente sin retinopatía, retinopatía diabética no proliferativa, que a su vez se divide en leve, moderada y severa, y retinopatía diabética proliferativa. La retinopatía diabética no proliferativa leve se caracteriza únicamente por la presencia de microaneurismas, que en esta fotografía a color pueden parecer imperceptibles, pero en la angiografía podemos ver todos esos punticos blanquecinos que representan los microaneurismas. La retinopatía diabética no proliferativa moderada está caracterizada por la presencia de otros hallazgos adicionales a los microaneurismas, pero que no llega a tener criterios de retinopatía severa. Y la retinopatía diabética no proliferativa severa tiene una mnemotecnia, básicamente la presencia de más de 20 hemorragias en 4 cuadrantes, la presencia de arrozaramiento venoso en 2 cuadrantes y la presencia de fenómenos IRMA en un cuadrante. Y la retinopatía diabética proliferativa es cuando esos vasos sanguíneos anormales sangran, se presentan y sangran fácilmente. Como vemos acá, vasos sanguíneos con sangrado
y vemos cómo en la angiografía esos neovasos presentan una hiperfluorescencia temprana que aumenta en las fases tardías del estudio, y finalmente se pueden presentar dichas alteraciones, como vemos en la imagen, de hemorragias vítreas que generan desprendimientos traccionales de la retina, que es de las complicaciones más temidas en la diabetes. A su vez, el edema macular, que es la principal causa de pérdida de visión en los pacientes con diabetes, se clasifica como ausente o presente. Y cuando está presente, de acuerdo a la localización de las alteraciones, puede ser leve, moderado o severo. Antes de hablar del edema macular, hacemos un recorderis sobre la mácula, que es la zona que se encuentra entre las arcadas vasculares temporales, y este es el OCT macular de una persona normal. Cuando se presenta edema macular, en este caso vemos un paciente con un edema macular severo porque se presenta en el área foveal en la fotografía, la acumulación de esos depósitos lipídicos y ese engrosamiento retiniano. Y en la tomografía vamos a ver cómo se altera la anatomía. Vemos cómo hay depósitos hiperreflectivos que representan los lípidos a nivel de la retina, y cómo se presentan estos espacios hiporreflectivos, que es la acumulación de líquido, el cual puede estar dentro de la retina o debajo de la misma. Como había dicho previamente, el edema macular es la principal causa de pérdida de visión, y básicamente a más tiempo el paciente sea diabético, pues mayor probabilidad de tenerlo. Básicamente se dice que a los 10 años el 20% de los diabéticos mellitus, de los pacientes que sufren de diabetes mellitus tipo 1, presenta edema macular, y a los 10 años el 25% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 lo van a presentar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar el edema macular o los cambios o que progresen los cambios a nivel de la retinopatía diabética? Son todos estos. Los más importantes son la duración de la diabetes. Entre más tiempo lleve el paciente siendo diabético, más probabilidad de daño, y claramente una falla en el control de azúcar. Si hay una falla en el control, la probabilidad de que estas alteraciones se presenten pues es mucho mayor. Además, pacientes obesos con dislipidemia pues van a tener mayor probabilidad de daño de la microvasculatura retiniana. Los pacientes nefrópatas, por tener una pérdida de proteínas, va a haber una disminución en la presión oncótica en los vasos sanguíneos retinianos, que van a llevar a una acumulación de líquido dentro de la retina. La hipertensión arterial, por ser un estado de aumento de la presión hidrostática junto al embarazo, va a hacer que estos vasos arteriales que ya están afectados por la diabetes pues presenten una fuga mayor y más fácil de su contenido a la parte intrarretiniana. Los pacientes con anemia pues van a tener una hipoxia, y dicha hipoxia va a sumarse al daño ocasionado por la diabetes, y obviamente el cigarrillo va a hacer que se produzca un daño. La cirugía de catarata. Si los pacientes no tienen una retinopatía diabética controlada y son sometidos a cirugía de catarata, está demostrado que dicha cirugía puede aumentar el riesgo de aparición de edema macular, o puede aumentar la tasa de progresión de la retinopatía diabética. Por eso es importante que la retina sea valorada en todo paciente diabético que vaya a ser llevado a catarata, y detectar el grado de daño que tiene y hacer un tratamiento primero de acuerdo al daño que tenga en su retina de la diabetes previo a la cirugía de catarata. La diabetes no solamente ocasiona daño en la retina, también ocasiona una serie de alteraciones que pueden ser las causales de mala visión, como catarata a una edad más temprana, ¿sí?
proliferaciones fibrovasculares que traccionan la retina, glaucoma neovascular, vemos la aparición de vasos sanguíneos anormales a nivel del iris, hemorragias vítreas, neuropatías ópticas o desprendimientos de retina traccionales. Todas estas patologías tienen en común que la falla en el control glicémico van a terminar en dichas alteraciones en los pacientes si no se controlan. ¿Qué es lo más importante que tienen que conocer ustedes como médicos generales en todo paciente con diabetes? Tienen que saber en qué momento estos pacientes deben ser vistos por un oftalmólogo o un retinólogo. En todo paciente diabético con diabetes mellitus tipo 1, este paciente debe ser remitido con el oftalmólogo o el médico especialista en retina al 5.º año de habérsele iniciado la diabetes, y de acuerdo al grado de daño, pues a partir de ahí se decide en cada cuánto se controla el paciente. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, una vez hayan sido diagnosticados con esta enfermedad, deben ser remitidos para valoración con el oftalmólogo o el retinólogo, ya que muchas veces estos pacientes tenían una alteración no detectada de su regulación del azúcar y que por lo tanto este daño silente puede generar que ya se estén presentando daños en la retina por culpa de la diabetes. Y las pacientes embarazadas, lo ideal es que toda paciente embarazada con un diagnóstico previo de diabetes tenga una consulta preconcepcional, y dentro de dicha consulta preconcepcional sea enviada al oftalmólogo o el retinólogo para su valoración, y de acuerdo al grado de daño debe ser valorada el primer trimestre, y de acuerdo al grado de daño se hace un seguimiento estricto. Algo muy importante para ustedes como médicos generales cuando estén en su consulta de riesgo primario o en su consulta de urgencias es que tengan una cartilla de Snellen. Con una cartilla de Snellen ustedes pueden priorizar de cierta manera la necesidad de valoración pronta o urgente de los pacientes con diabetes. Si vemos que el paciente tiene una agudeza visual de 20-40, pues usted le dice vaya con su médico oftalmólogo, no es tan pronto que lo vea, pero debe ser visto. En cambio, si el paciente tiene una agudeza visual peor o igual a 20-40, es importante que mande a este paciente lo más pronto para que sea visto por el oftalmólogo o el retinólogo. Si ustedes en su centro de trabajo cuentan con equipos avanzados como fotos de la retina y pueden obtener una foto en los pacientes, y ya de acuerdo a la clasificación que les mostré previamente pueden clasificar el grado de retinopatía diabética, pues de acuerdo al grado de daño que ustedes encuentren en las fotografías pueden remitir al paciente a un examen de rutina, a un examen prioritario o a un examen urgente. Y en esta otra tabla son unas recomendaciones publicadas en el 2018 por la Academia Americana de Oftalmología, en donde nos hablan que de acuerdo al grado de retinopatía diabética y de acuerdo al grado de edema macular, el paciente necesita ser visto en 1, en 2, en 3, en 6 o en 12 meses. Y también de acuerdo al daño, pues requiere una valoración pronta o urgente. Típicamente ustedes en sus consultas de medicina general cuentan con el oftalmoscopio directo. El oftalmoscopio directo es una herramienta muy valiosa, sin embargo hoy en día se queda un poco corta para la valoración de la retina. Con el oftalmoscopio directo podemos evaluar de manera muy adecuada el disco óptico, sus bordes, su coloración, su excavación, la presencia del pulso venoso espontáneo o la emergencia de los vasos. Y haciendo un examen juicioso con dicho elemento, podemos inclusive poder llegar a valorar el área macular de la retina.
Sin embargo, se nos escapa un poco el resto de la retina. Entonces, hoy en día contamos con equipos que nos permiten con una sola fotografía, inclusive con el paciente sin dilatar, evaluar la retina de un campo amplio, y de esta manera no solamente vamos a ver el nervio óptico, la región foveal, sino vamos a ver a la retina completamente. Y nosotros los oftalmólogos y especialistas en retina, con la ayuda de estos lentes y el oftalmoscopio indirecto, pues podemos ver la retina casi que en un 100%. ¿Qué es lo más importante con la retinopatía diabética? El manejo. Al paciente no solamente hay que decirle vaya al oftalmólogo para ver si se va a quedar ciego, sino hay que decirle usted tiene que tener una serie de tareas que tiene que cumplir en la casa, como la dieta, el ejercicio, no fumar, no tomar, ir al médico internista, al médico general o endocrinólogo para el control de su azúcar, y claramente ir a su médico oftalmólogo. Y tenemos que hacerle énfasis de que la disminución por cada grado porcentual de la hemoglobina glicosilada no solamente le va a beneficiar su daño a nivel retiniano, sino que le va a disminuir en un 37% el riesgo de complicaciones microvasculares, en un 14% el riesgo de infarto agudo del miocardio, en un 43% el riesgo de amputación de miembros inferiores, en un 21% el riesgo de muerte relacionadas con diabetes mellitus, y en un 12% el riesgo de desarrollo de enfermedad cerebrovascular. Es decir, que el control de la diabetes no solamente le va a mejorar su salud ocular, sino su salud en términos generales. Ya para el manejo específico de la diabetes y sus complicaciones a nivel retiniano, si el paciente presenta edema macular, que es la principal causa de pérdida de visión en los pacientes, con ciertas alternativas terapéuticas podemos bloquear los mediadores proinflamatorios y proangiogénicos que producen el edema macular. Acá nos encontramos con los antiangiogénicos, que son moléculas, dos aprobadas por la FDA y una no aprobada, que lo que hacen es un bloqueo del VEGF, que va a procurar que haya una mejoría de la visión, y hoy en día no solamente mejora el edema macular, sino mejora también el grado de retinopatía diabética. Y tenemos otras dos moléculas como el Ozurdex o el Iluvien, que son esteroides, dexametasona o acetónido de fluocinolona, que lo que hacen es básicamente bloquear las citoquinas proinflamatorias para buscar la mejoría del edema macular. El láser, como vemos en este video, es un láser que es una tecnología que ha avanzado también. Vemos cómo a través de este aparato hacemos aplicación de múltiples puntos de láser en la retina, con el objetivo de tratar de prevenir la progresión del grado de retinopatía a daños más avanzados. Y en esta imagen vemos cómo queda la retina después de hacer este láser con un patrón en rejilla de 5x5. Y en este video podemos observar también la aplicación de los medicamentos antiangiogénicos que vimos previamente para el manejo tanto del edema macular como del grado de retinopatía diabética. Ahí vemos cómo está entrando el medicamento a la cavidad vítrea. Y en este otro video podemos observar cómo ingresa a la cavidad vítrea, cómo se inyectamos un implante intravítreo de dexametasona, como podemos ver acá, cómo llega y se deposita en la cavidad vítrea. Y en este otro video podemos observar un paciente que presentó una hemorragia vítrea y cómo a través de la vitrectomía podemos hacer una remoción de dicha hemorragia. Podemos aplicar el láser para prevenir la progresión de la enfermedad, y también podemos aplicar los antiangiogénicos o esteroides intravítreos
para prevenir la progresión de la patología. ¿Qué es lo principal mensaje que se tienen que llevar a casa? Es que la diabetes es la principal causa de ceguera en el mundo, que los pacientes diabéticos, de acuerdo a si son diabéticos tipo 1 o tipo 2, deben ser valorados por el oftalmólogo. Hay un estudio reciente que habla que hay pacientes diabéticos tipo 1 que desarrollan retinopatía a los 3 años después de haber sido diagnosticado. Por lo tanto, el tamizaje puede ser llevado a cabo en los pacientes diabéticos tipo 1 entre el tercer y quinto año del diagnóstico. Y recordar que los pacientes diabéticos mellitus tipo 2 tienen que ser enviados con el oftalmólogo una vez esta diabetes haya sido diagnosticada. Y lo más importante es controlar todos los factores de riesgo que pueden incidir sobre el desarrollo y progresión de grado de daño en la retina por la diabetes. Pasando al tema de oclusiones vasculares retinianas, como vimos previamente, la retina tiene tanto arterias como venas, y cada una de estas arterias van a irrigar una parte específica de la retina, y cada una de las venas va a drenar una sangre específica de una localización de la retina. Dentro de las oclusiones venosas, cuando se ocluye la vena central de la retina, pues vamos a ver que hay una acumulación de sangre en todos los 4 cuadrantes de la retina, y cuando hay una oclusión de rama venosa retiniana, va a haber una oclusión de una de las 4 ramas, y de acuerdo a la localización de esta oclusión el paciente puede presentar síntomas como pérdida de la visión o pérdida del campo visual. Algo muy importante es que estos dos tipos de oclusiones venosas retinianas pueden generar complicaciones como edema macular o glaucoma neovascular u hemorragias vítreas que pueden llevar a una pérdida de la visión. En cuanto a las oclusiones arteriales, puede ocluirse tanto la arteria central de la retina, que clásicamente se manifiesta como esta mancha blanquecina con un centro rojo cereza, que representa básicamente que todavía hay perfusión por los vasos coroideos, y clásicamente estos pacientes con oclusión de arteria central de la retina presentan un grado de pérdida de visión muy marcado, visiones muy pobres que no se recuperan porque todavía no hay unos tratamientos que sean 100% efectivos para esta dolencia. Y la oclusión de una rama arterial retiniana se presenta pues cuando una de las ramas de la arteria central se ocluye y no va a haber un riego sanguíneo adecuado a la zona en donde se tapó la vena. Y pasando a la última patología, vamos a hablar del desprendimiento de retina. Básicamente el desprendimiento de retina se describe como un desprendimiento de la retina neurosensorial que vemos acá del EPR. Y este desprendimiento, de acuerdo a la causa, puede ser exudativo, traccional o reumatógeno. El desprendimiento de retina exudativo básicamente se debe a una alteración de la barrera hematorretiniana, y al examen físico clásicamente no hay células pigmentadas en el vitro anterior. El líquido que se acumula debajo de la retina es un líquido que es cambiante de acuerdo a la posición de la cabeza, y por lo general este desprendimiento de retina, la superficie retiniana al examen físico se ve suave, no se ve arrugada. Y hay muchas causas que pueden ser causas neoplásicas, primarias o metastásicas, causas inflamatorias, causas vasculares o ciertas alteraciones sistémicas que comprometen la función de barrera hematorretiniana tanto interna como externa, que van a llevar en últimas a una acumulación de fluido debajo de la retina. En esta imagen podemos ver una causa vascular como un hemangioblastoma capilar retiniano, que puede presentar fuga de líquido y presentar acumulación de líquido debajo de la retina. Acá en esta imagen podemos ver un tumor en la coroides
que altera esta función de bomba del EPR y hace que se acumule líquido. O en esta otra imagen vemos una alteración del nervio óptico, un pit del nervio óptico, que va a permitir que haya fuga de líquido y se acumule bajo la retina. El desprendimiento de retina traccional es cuando se presentan membranas fibrosas sobre la retina o debajo de la misma, y estas membranas van a hacer un jalonamiento de la retina que hace que ella se desprenda. Y clásicamente al examen físico vamos a ver que estos desprendimientos suelen localizarse en la retina central. La retina se ve rígida y que en últimas la tracción puede ser tan marcada que vaya a generar un desprendimiento de la retina. Y en estas imágenes podemos observar que todas las patologías vasculares, como la diabetes, oclusiones venosas retinianas, retinopatía de la prematuridad, retinopatía por células falciformes, traumas penetrantes o infecciones por toxocara, van a generar la aparición de unas membranas que traccionan la retina y la desprenden. Y el desprendimiento de retina regmatógeno, que es el más frecuente en nuestro medio, se debe a un regma o ruptura, y esta ruptura va a permitir la acumulación de líquido que pasa de la cavidad vítrea al espacio subretiniano y la desprende. Más o menos en el 90% de los casos al examen físico nosotros podemos detectar dichos desgarros retinianos, y clásicamente estos pacientes se presentan a las urgencias manifestando que de aparición reciente presentan lucecitas como flashes de las cámaras fotográficas o mosquitas o moscas volantes o telarañas que lo describen los pacientes de manera súbita. Y al examen físico en lámpara hendidura inicialmente podemos ver la presencia en el vitro anterior de células pigmentadas que nos hablan de que hay posiblemente un desgarro o un desprendimiento de retina. Y a la observación directa vemos que esta retina tiene una superficie que puede ser corrugada, y de acuerdo a la evolución del desprendimiento de retina, esta retina puede ser móvil si el desprendimiento es reciente o puede ser rígida si el desprendimiento no lo es. ¿Cómo se presenta este desprendimiento del vitrio posterior y que termina en un desprendimiento de retina? Pues clásicamente hay una licuefacción vítrea, es decir, el vitrio pierde su capacidad de gelatina normal con el paso de los años, se acumula el líquido debajo de ella y hace que haya un desprendimiento del vitrio del disco óptico, es lo que se llama el desprendimiento del vitrio posterior, y posteriormente este desprendimiento del vitrio va a generar una tracción fuerte en donde hay una adhesión vitreoretiniana marcada, y esta adhesión es tan fuerte que se presenta tracción y ruptura de la retina, y una vez hay ruptura, el líquido que hay en la cavidad vítrea pasa a través de dicha ruptura y se acumula debajo de la retina produciendo un desprendimiento de retina. En este video es un paciente que tiene un desprendimiento de retina regmatógeno. Vemos acá en el OCT los pliegues y la arruga, y vemos acá cómo hay un desprendimiento de la retina neurosensorial del EPR. Este paciente es pseudofaco. Optamos por realizarle una cirugía combinada de cerclaje epiescleral y de vitrectomía posterior. En esta cirugía lo que nosotros pretendemos es colocar debajo de los músculos rectos que se encarga del movimiento de los ojos, colocar una banda de silicona con el objetivo de que esta banda, al ser apretada, me disminuya los vectores de fuerza y las direcciones de los vectores de la tracción vitreoretiniana, para de esta manera disminuir la cantidad, la dirección y la fuerza del vector de la tracción para que la retina pueda ser pegada con completa normalidad. Vemos en el video cómo se toman cada uno de los músculos rectos, se pasa una seda doble cera abajo de ellos porque debemos manipularlos para poder pasar la banda de silicona
que se va a encargar de controlar esta tracción vitreoretiniana. Después de pasar cada uno de estos músculos rectos, pasamos esta banda de silicona por debajo de los músculos y posteriormente la suturamos a la esclera para darle fuerza y ajustamos la tensión de esta banda para generar la disminución de la tracción que queremos. Acá vemos cómo la ajustamos finalmente la banda en los 4 cuadrantes. Posteriormente, como una cirugía laparoscópica, colocamos unos trocars, que estos trocars van a permitir que coloquemos 3 instrumentos importantes para la realización de la cirugía. Esta es la infusión, que es el líquido que va a entrar de manera continua dentro de la cavidad vítrea, porque como nosotros sacamos vitrio, tenemos que reponer ese vitrio con una solución para evitar que colapse el globo ocular. Y luego a través de dichos trocars vamos a colocar la luz, que es la que nos va a permitir ver dentro del ojo, y el vitriófago, que es este elemento que, como vemos, se está comiendo, por así decirlo, el vitrio. Una vez hacemos una vitrectomía, nos ayudamos de ciertas sustancias para estabilizar la retina. Acá vemos el desgarro de la retina que produjo el desprendimiento. Hacemos una indentación de la retina en 360 grados para eliminar todo el vitrio a nivel de la base del vitrio. Esto es lo que nosotros llamamos el afeitado de la base del vitrio. Hacemos endoláser a rupturas. Gracias a la indentación podemos ver desgarros que no eran fácilmente vistos durante el examen. Acá vemos cómo el ojo ya lo llenamos, vamos llenando de aire y vamos drenando el líquido debajo de la retina con este instrumento. Y para pegar la retina, y vemos cómo al final la retina hacemos un láser alrededor de la ruptura retiniana, pues para bloquearla y sellarla y que la retina se nos pegue. Y posteriormente vamos a meter aceite de silicón, que es una sustancia junto al gas que va a permitir que la retina se nos mantenga pegada mientras ella cicatriza. Y posteriormente este aceite va a necesitar ser retirado en un segundo procedimiento. Una vez metemos todo el aceite, pues revisamos la retina como está, ¿sí? Suturamos posteriormente todas las incisiones y finalmente colocamos antiinflamatorios y anestésicos para que no le duela al paciente y no se nos inflame tanto, y lavamos todo el silicón que puede haber quedado bajo la retina y finalmente suturamos la conjuntiva para prevenir pues cicatrizaciones anormales. Y básicamente así es como queda el final de la cirugía. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, estos son mis correos electrónicos de contacto. Espero que les hayan servido y un placer. Que estén muy bien.